Hola, en el video anterior estuvimos viendo cómo hacer un selector, bueno, un multiplexor. Y había una clave bien interesante que nos va a ayudar en este nuevo video. En esta clave radica el hecho de que en algún momento tal vez yo no tenga dos entradas. A lo mejor yo tenga que seleccionar entre 4 entradas, o entre 8, o entre 2 a la n entradas. Y yo voy a necesitar n líneas de selección. Bueno, pues hoy vamos a hacer un poco más complejo el ejercicio y vamos a trabajar con un multiplexor de 4 a 1. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener 4 entradas del tamaño que sea, no importa. Y de hecho no importa si es un vector o no. Tal vez sea una operación booleana, tal vez sea una compuerta, sea lo que sea. A lo mejor pues es digamos, la carita de Goku, ¿no? Entonces, si aquí está la carita de Goku, aquí la de Vegeta, aquí la de Gohan y la de Piccolo, por ejemplo. A la salida, yo voy a seleccionar. Y como aquí tengo 4 entradas, sabemos que 2 a la 2 es 4. Tengo 2 a la 2 entradas y por lo tanto yo voy a necesitar 2 líneas de selección. Si en todo caso yo tuviera 8 entradas, esto sería 2 a la 3. Por lo tanto, yo necesitaría 3 líneas de selección. Y así, ¿no? O sea, si tengo 16, necesitaría 4 líneas de selección. Para 32, necesitaría 5 líneas de selección. Es un cálculo relativamente simple. El punto es que siempre voy a estar teniendo un X número de salidas, un Y número de selecciones y una salida. Y bueno, este sería, en este caso en particular, el circuito, que lo vamos a trabajar de la misma forma que en el ejercicio anterior. No vamos a hacer esto porque aquí estamos viendo que se está complicando cada vez más el circuito lógico. Luego entonces la ecuación booleana sería más complicada y cuando yo aumento la dificultad, bueno, el número de entradas, pues esto se vuelve más riguroso. Entonces vamos a ver cómo programar de la forma que vimos en la, en la sesión anterior. Para esto vamos a hacer uso de nuevo de nuestro EDA Playground y si se fijan aquí tengo el mismo ejercicio con el que estaba trabajando, bueno, con el que trabajamos en la sesión anterior, tal cual se quedó. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es, voy a hacer una copia de este mismo. Vamos a darle copiar para trabajar sobre el mismo. Entonces, en vez de ponerle multiplexor de 4 a 1, de 2 a 1, le vamos a poner multiplexor de 4 a 1 y se va a salvar con ese nombre. Ya todo lo demás va a quedar en esencia similar con ciertas modificaciones. Nuestra primera modificación, vamos a pensar que el tamaño de los vectores va a ser el mismo, de 3 bits cada vector. Los vectores de entrada y el de salida. Pero en este caso tenemos 4 entradas, entonces aquí tenemos que agregar 2 entradas extra. Por ejemplo, C y D. Nuestro selector tiene ahora 2 líneas de selección. Entonces necesitamos que sea
de dos bits. 0, 1, 2 bits. Y esta asignación va a tener una pequeña modificación. Vamos a hacerla y después la explicamos. Entonces, como ahora trabajamos con 2 bits, pues tenemos que especificar. Y nosotros le podemos decir a Verilog con cuál de los bits estoy trabajando en qué momento. Por ejemplo, si yo pongo entre corchetes cuadrados un 1, entonces estoy trabajando con el bit 1 de este selector. Vamos a hacerlo un poquito más ilustrativo esto. Entonces, tengo un selector que está conformado por un bit 1 y un bit 0. Si yo pongo entre corchetes el número 1, quiere decir que estoy diciendo que se enfoque nada más a un pedazo de este vector, o sea, analiza este bit. Entonces vamos a hacer eso. Analiza el bit 1. Si este bit 1 es 1, entonces vamos a decirle que el bit 0, si es 1 el bit 0, ahí está. Entonces va a seleccionar entre A o B. Por otro lado, si el bit 1 es 0, y el bit 0 es 1, entonces estaríamos hablando de que va a seleccionar C. Si no, está seleccionando D. Sé que se ve un poco complejo, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a analizar con más calma aquí abajo. Aquí lo voy a pegar. Vamos a pegar esta asignación rara aquí. Le damos zoom. ¿Y qué está pasando? Voy a borrar esto de aquí. Que igual y la asignación puede ser más útil de este lado, más ilustrativa. Aquí está. ¿Qué está pasando? Tengo el selector, el bit 1, o sea, va a estar viendo. ¿Qué va a pasar? Bueno, si este bit es 1, entonces se va a enfocar en esas dos entradas. Si no, ay, perdónenme. Aquí es CE, SE y SE. Por esta parte de acá se me fue. Disculpen. Entonces aquí pues también nos toca corregir, ¿no? Aquí está. Aquí le ponemos CE. Aquí SE. Entonces, si el bit 1 es 1, nos vamos a enfocar a estas dos entradas. Si el bit 1 es 0,
Entonces nos vamos a enfocar a estas dos entradas. Está muy curioso en realidad qué está pasando, ¿no? Porque un bit hace como que una selección entre un par de entradas y el siguiente bit haría la selección dentro de estas entradas. Suena complicado, pero en realidad es un poquito más fácil. Vamos a tratar de ilustrarlo de otra forma. Vamos a suponer que este multiplexor está hecho de multiplexores de los cuales ya tenemos más familiaridad. De estos, de dos de multiplexores 2 a 1. Entonces, si se fijan, pues nada distinto, ¿no? O sea, aquí tendríamos nuestra caja negra. Aquí tenemos, bueno, en este caso sería A1. En este caso sería, perdón. Sería A0. En este caso tendríamos pues A1. Si no lo ven todavía, lo podemos de alguna forma tratar de encimar. Vamos a cortar aquí y pegamos, control V. Ahí está. Entonces, aquí si nos fijamos tenemos nuestras entradas I0, I1, I2 e I3, que son estas mismas. Ay, bueno, que es I0, I1, I2 e I3. Y tenemos nuestras dos entradas, A0 y A1. Entonces, en esencia, este es un multiplexor 4 a 1 compuesto por multiplexores de 2 a 1. Ya podemos tener un poquito más de familiaridad. ¿Qué pasa? Bueno, mientras que el multiplexor que hace uso del selector A1, que es justamente lo que estamos viendo aquí en esta sentencia, el bit A1 es el que va a seleccionar entre un par u otro, o sea, entre este multiplexor o este multiplexor. Es lo que está haciendo. Si sale 1, si aquí entra un 1, entonces va a seleccionar las entradas de arriba, que en nuestro caso son A, B, C y D. Si hay un 2, si hay un 0, perdón, en A1, entonces va a seleccionar A2 y A3, o sea, estas dos. Por otro lado, si A0 está en 1, entonces si A0 está en 1, va a seleccionar ya sea A y B. Entonces este es para 1 y este es para 1. Va a seleccionar estos dos al mismo tiempo. Y se van a ver aquí A y C. Porque este está conectado, si lo notan, esta entrada está conectada aquí. Entonces, a la salida tenemos A y C. Y este selector se encargaría de decir si lo que se ve aquí es A o C. Y recordemos, si es 1 se va a ver A, si es 0 se va a ver C. Por otro lado, si A0 es 0, entonces aquí se va a ver B o D. Si lo ven, ¿no? O sea, A selecciona ya sea A, o sea, A0 va a seleccionar entre A y C o B y D. Y por otro lado,
A1 va a seleccionar si sale A o B o C o D. Básicamente es lo que dice aquí. Entonces, si esto es cierto, vamos a regresar a nuestro diseño. Entonces recordemos, si el bit más significativo 1, si el bit 1 es 1, entonces va a seleccionar esta parte. Si es 0, entonces va a seleccionar esta parte. Por otro lado, si el bit menos significativo es 1, va a seleccionar A y el otro B. Es raro, pero así funciona. Entonces vamos a decir, si SE es 1, bueno, si el primer bit es 1, entonces selecciona entre, llamémosle a esta parte 1 y esta parte 2, ¿no? Selecciona, bueno, o entre el par AB o el par CD. Entonces, uh, selecciona el par AB. Por otro lado, si el bit más significativo, o sea, el bit 1 es 0, entonces selecciona el par CD, este de acá. Ya una vez que sabemos cuál de los pares va a apuntar, pues entonces vamos a decir si el bit 0 o el menos significativo es 1, entonces va a seleccionar A. Si el bit menos significativo es 0, entonces va a seleccionar B. Y lo mismo va a pasar aquí, ¿no? C y D. Prácticamente la combinación de bits del selector tendría que ser 1, 1 para A. Vamos a hacer una tablita de verdad de esto, ¿no? 1, 0 para B. 0, 1 para C. Y 0, 0 para D. Vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a borrar este de aquí. Y hacemos una tablita de verdad. Entonces decimos que si el selector, recuerden que el selector tiene 2 bits en este caso. Entonces si es 0, 0, a la salida va a haber A, va a haber D. Si es 0, 1 va a ser C. Si es 1, 0 va a haber A, B. Y si es 1, 1 va a haber A. Esa es nuestra tablita de verdad. De acuerdo a esta tablita de verdad, pues tenemos esto de acá.
Pues súper bien. Ahora vamos a la parte interesante, a validar que esto sea cierto. Esto ya lo tengo en teoría bien aquí. Y ahora nada más nos resta hacer el test bench. Entonces, para nuestro test bench, ahora aquí vamos a agregar pues también C y D. Voy a agregar aquí el vector 1, 0 para C. Y bueno, también tenemos que agregar aquí las entradas C de la conexión y la entrada D y su conexión. Ahí está. Y bueno, vamos a... Bueno, tendría que hacer esto, control C. Aquí poner C y aquí poner D. Y jugar con este bit de selección, ¿no? Entonces voy a cambiar estos números para que no nos confundamos en lo que tenemos que esperar. Si sale A, se va a ver 0. Si sale B, vamos a ponerle un 2. Si sale C, vamos a ponerle un 3. Si sale D, vamos a ponerle un 6 binario. Entonces, si el selector está en 0, 0, vamos a recordar que va a salir D. Entonces vamos a hacer esta copia para todos los casos. Entonces aquí le voy a poner 0, 1 y tiene que salir C. Aquí le voy a poner 1, 0, debe de salir B. Y aquí le voy a poner 1, 1 y debe de salir A. Que en este caso este es igual a 6. Perdón. Este comentario es de otro lenguaje. Ahí está. En el C es 4, entonces en mi segundo tiempo debe de salir un 4. B es 2, entonces en mi tercer tiempo debe salir un 2. Y A es 0. Entonces es lo que tenemos que esperar, ¿no? Ya en teoría todo está bien. Ya hicimos nuestra copia, la salvamos de todos los cambios que hicimos. Ya no tenemos que hacer ningún otro cambio aparentemente. Y bueno, vamos a correrlo a ver si no tenemos errores. Esperemos lo mejor. Eso, corrió bien. Muy bien por nosotros. Entonces ahora sí, dijimos que el selector estando en 0, 0, vamos a ponerlo en binario. El selector estando en 0, 0 y vamos a tener la salida D, que es esta de aquí. Estando en 0, 1 y vamos a tener la salida C, que es esta de aquí. Estando en 1, 0 y vamos a tener la salida B, que coincide con el 1, 0, ¿no? Y estando en 1, 1 vamos a tener la salida A, que es esta de acá. Ok, entonces nos salió bastante bien. Voy a tomar una pequeña captura de pantalla de esto, que nos va a servir pronto. Porque bueno, ahora una duda bien interesante. Oye, Carlos, ¿y si me piden un multiplexor de 8 a 1? ¿Voy a tener que empezar a hacer todo esto así tan locochón? No, la respuesta es que hay otras formas. Como todo en esta vida, hay diferentes formas y vamos a explorar esa segunda forma.
Para eso vamos a utilizar una sentencia que es un poquito más abstracta, no es tan directa como esta, pero nos va a facilitar mucho las cosas. ¿De qué se trata esto? Bueno, esto se le conoce como bloques always. Y esta es más o menos la forma en que se trabaja. Dentro del bloque always podemos trabajar muchas cosas, como un case, un if, cosas de ese estilo. En este caso, para circuitos combinacionales, vamos a utilizar un case. ¿Qué pasa con un always? Bueno, un always es como hacer un loop eterno. Por eso es always. Siempre haz esto. Haz lo que está aquí adentro del always. El always tiene ciertas particularidades como este arroba y algo que le llaman lista de sensibilidad. ¿De qué se trata esta lista de sensibilidad? Bueno, la lista de sensibilidad es todas las señales, todas las entradas, inputs, a las que es sensible los cambios de este case. Ahorita vamos a ver en el ejemplo. Pero aquí vamos a poner todos los casos. Y bueno, en el case vamos a ponerle, en caso de que pase esto, va a resultar esto. En caso de que pase esto, va a resultar esto. Vamos a verlo mejor. Ahora voy a quitar esto de aquí, control X, para que todo sea comentario. Y aquí vamos a poner un always. Always arroba. Entonces, ¿qué va a pasar con este always arroba? Dijimos que vamos a poner la lista de sensibilidad, que es todas las entradas a las que se es sensible. Por ejemplo, el selector. Y bueno, básicamente cuando estamos hablando de circuitos combinacionales, en combinacionales colocamos todas las entradas, todas las input. Entonces, a veces si tenemos muchas entradas, se vuelve muy tedioso esto, ¿no? En muchos lados van a encontrar que se estilan a hacer esto, o alternativamente ponen aquí un pequeño asterisco. Ay, perdón. Este pequeño asterisco, que bueno, es estrella. Que esta estrella simboliza todas las señales de entrada quedan en la lista de sensibilidad. O sea, podemos hacerlo de esto. Entonces, si tuviéramos, por ejemplo, D, E, F, G, H hasta la Z, en vez de colocarlas todas aquí, pues nada más ponemos la estrellita y ya queda. Entonces, vamos a continuar para ya terminar. Vamos a poner, como ya habíamos dicho, un begin. Déjenme regresar a la presentación. Aquí está nuestro begin. Lo vamos a poner. Begin. Y le ponemos case. En caso, y prácticamente aquí estamos diciendo, en caso que el selector, y le vamos a poner sus casos. Voy a robarme este de aquí.
Entonces, en caso de que el selector esté en 0, 0, nuestra salida va a ser D. Dos puntos. Salida. Dos puntos. Digo igual a D. Vamos a poner entonces todos nuestros casos posibles. En caso de que sea 0, 1, nuestra salida va a ser C. En caso de que sea 1, 0, nuestra salida va a ser B. Y en caso de que sea 1, 1, nuestra salida va a ser A. Entonces, hasta aquí todo marcha bien. No parece haber ningún error. Es lo que pusimos aquí. Está en nuestra tabla de verdad. Solo que esta forma, digo, es un poquito más trabajosa, ¿no? O sea, sí hay que reconocer que es más laborioso, pero requiere un poquito menos de análisis. Es un poquito más sencilla a la hora de traducirla en el cerebro que esta forma. Ahora nada más vamos a poner una última cosa que se llama default. El default quiere decir que como que estamos dando a entender cualquier otra cosa que no sea esto. Vamos a decirle que la salida sea A. Por ejemplo. O no sé. Que sea... ya sé. Que es esto así. O sea, se vale, ¿no? Yo le voy a dejar en default A. ¿Qué pasa? A lo mejor y no tenemos 4 entradas. A lo mejor y solo son 3 entradas. Entonces, va a haber una posibilidad que no tiene selección. Pues le dejamos que entonces esa posibilidad sea B. Cualquier otra cosa fuera de esto va a ser B. Lo cual nos sirve mucho cuando tenemos salidas impares, ¿no? Por ejemplo, 5 salidas o 7 salidas, pues me sobran combinaciones, pues pongo este default para que no tengamos problema. Ahí está. Entonces, ya como hicimos aquí un begin y abrimos un case, vamos a cerrar el case. Y después cerramos el begin. O sea, cerramos y cerramos el begin. Y en teoría ya quedó. Vamos a ver si es verdad que ya nos quedó. Le voy a dar salvar y le voy a dar correr. Aquí hay un error. Nos está diciendo la salida no es una, o sea, no se puede hacer una asignación de mano izquierda de esta forma. ¿Qué pasa? No podemos hacer una asignación de este estilo. Aquí nos falta como que assign, ¿no? Entonces, lo podemos resolver de de una forma muy sencilla. Aquí, cuando estamos utilizando un bloque always, para poder manipular nuestras salidas tenemos que escribir reg de registro, como acá. Entonces, a la hora de poner esto, ya entiende que vamos a tener que trabajar de esta forma. Le damos salvar y le damos correr.
Si se fijan, la simulación no la cambié, fue la mismita. Ahora sí vamos a abrir lo que capturamos de pantalla, ¿no? Y comparamos. Ay, dioses. Bueno, aquí voy a tener que subir este tantito. Así. Y a ver si... ya quedó. Justamente, ¿no? Es más, lo puedo subir un poquito más. Y si nos fijamos, mis salidas son iguales con respecto a mis selectores en ambos casos. Lo cual pues está súper bien, ¿no? Nos quedó muy genial esto. Y se puede resolver de dos formas. Solo que esta forma pues es para cosas un poco más sencillas. Pues bueno, por el momento sería todo y pues muchas gracias por su atención.